Bueno, les decía, se ve lo que estoy presentando, ¿no? Sí, sí, profe. Bueno, perfecto. Eh, la primera pregunta del trabajo no requiere demasiada, digamos, explicación, si bien lo vamos a hacer la clase que viene, porque les dije, hoy voy a explicar yo Revolución Cubana. Voy a tratar de grabarlo para los que no están, porque es una explicación que no está en el libro, es una explicación que voy a dar yo. Y les quería mostrar esto que les mandé ayer al grupo de la clase. Este libro es el de Historia 5, que les mandé en PDF. Este libro tiene todo lo que vemos nosotros en el año, está en este libro. Van al índice y lo buscan. Pero, por ejemplo, el caso de la Revolución Cubana, casi me lo sé de memoria, pero bueno, de hecho, cuando me toca a mí hacer los trabajos, gran parte de lo que hago es en base a este libro porque es el que más me gusta a mí. Bueno, acá desde la página 51 a la 62 van a encontrar en este libro la Revolución Cubana con cualquier cosa que necesiten en estas, que son 10 páginas del libro, con fotos, con cosas para hacer, así que en realidad por más que sean 10 páginas, es bastante corto y bastante específico. Cuando ustedes necesiten ver algo, van y buscan acá y van a encontrar, con la ventaja que aquellos que hacen el trabajo de manera en Word pueden hacer copiar y pegar. O sea, si necesitan algo de acá específicamente, lo copian y lo pegan. Obviamente que yo voy a saber que es parte del libro, pero no importa, porque todo el mundo saca cosas de diferentes fuentes. ¿Se entiende? Sí, sí, profe. Bueno, ahora voy un cachito, voy a tomar. Esperen, antes que. Hola Franco, a ver quiénes son. Hay varios acá. Ahí estamos, somos unos cuantos más. Bueno, ahora que somos unos cuantos más, voy a tomar lista. Eh, Ahí está. Y antes de irnos, o si alguien se tiene que ir o lo que fuera, me tienen que avisar porque tengo que volver a tomar lista. ¿Estamos? Ok. Bueno, miren, voy a explicar yo un poquito el tema de Revolución Cubana. Para entender Revolución Cubana, lo primero que tenemos que pensar es en un trabajo que hicieron el año pasado que se llamó Estados Unidos y la política del garrote. Un trabajo largo. ¿Se acuerdan de ese trabajo del año pasado? Sí, Ya no digo que se acuerden lo que contestaron, digo que si se acuerdan que hicieron un trabajo que se llamó Estados Unidos y la política del garrote. sí, sí, sí. Bueno, parece que Juan es el que más despierto está y los demás no contestan nada. Bueno, en ese trabajo vimos cómo fue el proceso por el cual Estados Unidos primero expandió su propio territorio de este a oeste en esa campaña hacia el oeste, la famosa conquista del oeste, donde peleaban contra los indios, vivieron esas películas de cowboys que pasan a veces por la tele, o que pasan, o que hay algunas películas en Netflix de cowboys norteamericanos. Bueno, primero el proceso fue el siguiente. Primero se expandió Estados Unidos de este, o sea, desde el Océano Atlántico hasta el Océano Pacífico, y expandió su territorio, y después decidió expandir su territorio hacia el sur. Y el país que tiene en el sur es México, y tuvo una guerra en la cual Estados Unidos ganó y se apropió a través de esa guerra de 2 millones de kilómetros hacia el sur. O sea, que todos los estados del sur de los Estados Unidos eran parte del territorio de México, de la parte norte del territorio de México. ¿Eso lo entienden? Sí. Sigo. Una vez que se apropió de esa parte del territorio, lo que le quedaba era Centroamérica y América del Sur. En esta famosa política de que América, entendiendo toda América, es propiedad de los Estados Unidos.
En ese proceso, no sé si se acuerdan, comenzaron a incorporar empresas de capital estadounidense en la mayoría de los países de Centroamérica, entre ellos Cuba. Compañías de exportación e importación de frutas, compañías de negocios de todo tipo, especialmente negocios financieros. Vamos a ir a Cuba específicamente. Cuba, obviamente, era un país que estuvo colonizado por los españoles, igual que nosotros, por eso hablamos de Hispanoamérica, y se independizó tarde. De todos los países de América, es uno de los que más tarde se independizó en 1898, con la ayuda de capitales extranjeros, especialmente de Estados Unidos. Estados Unidos estaba súper interesado porque, fíjense que Cuba geográficamente ubican que está pegadita a la península de la Florida, o quieren que busque un mapa y le ubique Cuba. ¿Todos saben dónde está ubicado Cuba? Y más o menos. Más o menos, esperen que busco Pon el mapa. Cuba mapa. Por- Ahí lo busca. A ver si hay uno lindo acá. Sí, acá. Esperen que ahora pongo compartir pantalla. Ahí está. Y vamos al mapa de Cuba para compartir. A ver si se ve. Ustedes me dicen si se ve acá. Vamos a... esperen que hay mucha... Está chiquito acá. Vamos a ver si encontramos uno más grande acá. A ver si se ve acá. La mayoría está en la isla. Yo quiero que lo vean en comparación. A ver si lo pongo más grande acá para que ustedes lo vean. Le voy a hacer zoom. ¿Ahí lo ven? Sí. Bueno, fíjense, esto es el estado de la Florida y acá está Miami. ¿Vieron que todo el mundo se está yendo a vacunar a Miami? Sí. Bueno, entonces Cuba está, fíjense que hay que cruzar un espacio que ellos cuando huían de Cuba, los cubanos cruzaban en balsa. Por eso, si se fijan, todo este espacio, cuando el año pasado hicieron un trabajo bastante largo sobre la política del garrote, todos estos espacios estaban dominados económicamente por los Estados Unidos. Y si se fijan, acá, este chiquitito es Puerto Rico, donde son Ricky Martin, Chayanne, un montón de cantantes, Marc Anthony. Bueno, y este país hoy en día es un país asociado. Vieron los chicos de acá, este país no tiene una moneda propia y tienen que tener, o sea, si bien tienen ellos para viajar a Estados Unidos tienen la doble ciudadanía, no tienen moneda propia y tienen que hablar los dos idiomas. En el caso de Cuba, cuando se independizó, económicamente quedó bajo dominio económico de Estados Unidos. Y además, espere que dejo de compartir la pantalla. Ya se ubicaron todos, ¿verdad? Sí. Bien. Sí, profe. Ahí fui. Entonces, les decía, hay cuando se sancionó la Constitución cubana, hicieron una enmienda, que eso se supone que lo vieron el año pasado en el trabajo de la política del garrote. Cuando se independizó Cuba, en la Constitución hay una enmienda que se llama enmienda Platt, que le da injerencia a los Estados Unidos para poder meterse en situaciones políticas cubanas cuando haya algún tipo de conmoción interna. Eso y decir que cuando algo políticamente no les guste de lo que es la política que está llevando Cuba, es exactamente lo mismo, les daba como autorización para intervenir. Ahora, ¿por qué tanto interés en esta zona? Porque los norteamericanos usaron este espacio, que es Cuba,
para, por ejemplo, poner negocios que son muy lucrativos, como por ejemplo los negocios del juego, los casinos. Y siempre que hay casinos, va a haber lugares de entretenimiento, lugares con chicas que ejercen la prostitución. ¿Por qué? Porque como iban a ir van un montón de empresarios a cerrar negocios, es interesante, por lo menos para los que armaron este tipo de negocios, que el empresario vaya a gastar unos dineros al casino y además se pueda divertir con chicas y pueda ir a un espectáculo y todo lo que estaría aparejado, el tema del juego y las chicas y el alcohol y la bebida. ¿Se entiende eso? Sí, profe. Ok. Sí. Entonces, teniendo en cuenta que desde fines del siglo XIX y principios del XX, estamos hablando de 1900, 1920, 1930, digamos, ese engranaje de situación de dependencia completa y totalmente de Cuba hacia la economía de los Estados Unidos, en donde los grandes empresarios tenían injerencia, porque digo, los casinos dan muchísima plata. Ustedes fíjense que una de las primeras cosas que levantaron también en el momento de la pandemia, cuando todavía no íbamos a la escuela, fueron los casinos y los bingos, porque dan mucho dinero. A ver quién viene. Vamos a admitir. Y voy a volver a tomar lista cuando alguien viene. Listo. Entonces, teniendo en cuenta esto, pensemos en que durante toda esta primera mitad del siglo XX, Cuba funcionó así. Fíjense que cuando en el año 1959 va a triunfar la Revolución Cubana. A partir de ese momento, esos negocios de casinos, de bingos, de prostitución, de negociados, no lo van a poder hacer más en Cuba. Empiezan a buscar un espacio alternativo y ahí se crea la ciudad de Las Vegas. Todo el mundo conoce Las Vegas, o escuchó hablar de Las Vegas, en donde la gente va y dice lo que queda en Las Vegas, lo que pasa en Las Vegas queda en Las Vegas, y hay un montón de películas norteamericanas en donde la gente va a casarse en Las Vegas con pastores que parecen Elvis Presley y todo lo demás. Eso lo han visto, ¿no? En todas las películas. Bueno, entonces, ese lugar se creó cuando Estados Unidos perdió ese espacio que era Cuba, en donde hacían eso en Cuba. Pero bueno, una vez que cuando triunfó la Revolución Cubana no encuentran un espacio geográfico, lo van a hacer que un desierto, como el desierto que está ahí en San Diego, lo convierten en la ciudad del juego más famosa del mundo. ¿Quiénes invirtieron capital ahí en este tipo de cosas? Muchos dicen que la mafia de origen italiana, irlandesa, los que les gustan mucho las películas, hay una película en Netflix que se llama El Irlandés, con Robert De Niro, que en un momento esa película va a hablar de que el enojo que tienen los empresarios mafiosos italo-norteamericanos con el presidente Kennedy, porque no hace nada con la situación de Cuba, porque ellos tenían mucha plata invertida ahí y Cuba estaba en poder de los revolucionarios. Es una película súper larga. A los que no les gustan las películas de gángster y matones, es una película de Scorsese, el que hizo El Padrino 1, 2, 3, 4 y el que hizo Buenos Muchachos, el que hizo la película Casino. Son todas películas, digamos, de gángster de origen ítalo-norteamericano. Es una película súper larga. A mí me interesa mucho porque a mí me encantan esas películas, lo mismo que Cara Cortada. Scarface creo que está en Netflix también. Trabaja Al Pacino y cuenta la vida de un exiliado cubano que se mete en el negocio de las drogas y se hace muy famoso por eso. Es una historia de un gángster cubano que hace plata con la droga en Estados Unidos. Al que le interesa, es una película súper violenta, de matones, de muertes, pero está muy buena. Es vieja, es de la década del 80, pero está muy buena.
Pasados los avisos de cine, volvemos al tema de la Revolución Cubana. Les decía, independencia completa y total de Cuba. Entonces, cada vez que en Cuba había un tipo de situación política en la que quería ir un líder que estuviera en contra de los intereses norteamericanos, los norteamericanos intervenían y hacían dar un golpe de Estado, y el que subía era un líder pro economía norteamericana. Entonces, para el año 1930 asume, esperen que voy a volver a compartir pantalla, a ver si se los muestro desde acá, y compartir, y vamos a mirar esto acá, esto. Acá vemos, este señor se llama Fulgencio Batista, lo van a ver en el trabajo. Este señor durante mucho tiempo va a gobernar Cuba como un dictador, obviamente, y con una política pro norteamericana. Entonces, para 1953, un grupo de jóvenes que estaban cansados de la intervención, digamos, económica norteamericana, y que hablaban de que Cuba podía ser una Cuba independiente en todos sus aspectos, y que podía tener una economía libre sin depender de los Estados Unidos, deciden dar un golpe de Estado a este señor Fulgencio Batista. Entonces, hacia 1953, arman como una especie de atentado a un espacio militar que se llamaba Moncada, el cuartel de Moncada. Entonces, ¿qué hacen? Asaltan este cuartel y fracasan. Uno de los líderes y el más importante era Fidel Castro. ¿Quién era Fidel Castro? Fidel Castro era un abogado de clase media alta cubana que había ido a estudiar a Estados Unidos, o sea que, digo, no era, yo no sé ustedes qué piensan o qué saben de Fidel Castro, pero Fidel Castro, ustedes que lo ven acá, esperen que lo voy a mostrar, lo ven acá, este es Fidel Castro y este es Ernesto Che Guevara, lo ven acá con uniforme militar, y sin embargo no fue militar nunca, era de origen medio alto y abogado que podía haber ido a estudiar a Estados Unidos. No cualquiera tenía esas posibilidades en Cuba, porque como todo país que tiene una economía completamente dependiente de otro, hay una clase baja muy grande y un gran nivel de analfabetismo y de campesinos que ganan monedas. Entonces, este señor Fidel Castro intenta atacar el cuartel de Moncada y, miren que les quiero mostrar acá, para que lo vean, que en el libro tienen esta parte, la encuentran en el libro si lo quieren ver después. Acá lo van a encontrar, miren, ¿ven? Acá habla sobre el ataque al cuartel de Moncada. Entonces fracasan, y como fracasan los meten presos y están un tiempito en la cárcel y los liberan, porque bueno, Fidel era un abogado, un tipo de influencias, los liberan y se exilian en México. En México Fidel se encuentra con un pibe joven que venía haciendo viajes en motocicleta por toda América Latina. Se fue de Argentina y fue hacia el norte y llegó a México en la moto. Y tenía ideales con respecto a también que el capitalismo es un sistema inequitativo, que el capitalismo solamente favorece a las naciones ricas como Estados Unidos, y que hay que liberar específicamente hay que liberar a América Latina de la dominación económica que está sufriendo en manos de los Estados Unidos. Entonces se encuentran los dos en México y planean retornar
a Cuba para planificar desde otro lugar la revolución, porque el ejército de Batista era un ejército regular, un ejército bancado económicamente por los Estados Unidos, y un enfrentamiento, un choque literal, iba a ir siempre a pérdida. Entonces, ¿qué hacen? Vuelven y se instalan en un lugar que se llama Sierra Maestra. Ustedes tienen que pensar, si vieron el mapa, que estamos hablando de zonas tropicales, zonas donde la gente va a veranear porque siempre es verano. Entonces imagínense una selva tropical. Cuando hablamos que se internó en Sierra Maestra, tiene que empezar en un espacio parecido a cualquier selva tropical, a la parte norte de Brasil. Bueno, así es el caso de Cuba. Entonces, se encierran en esa Sierra Maestra, y lo primero que van a hacer es intentar adiestrar a los grupos de campesinos en donde ellos van a ir viviendo. Entonces van a tratar de expandir estas ideas revolucionarias hacia los campesinos rurales de esa zona. ¿Y qué les van a enseñar? Les van a enseñar a portar armas. ¿Vieron también como en las películas norteamericanas cuando hay un grupo que quiere dominar a otro y están en inferioridad de condiciones? Hay siempre un grupito que los adiestra, que les enseña a usar armas, que los prepara para defenderse de ese enemigo. Bueno, una cosa así. Y van a usar el método que se llama guerra de guerrillas. Cuando uno se tiene que enfrentar a un ejército mucho más fuerte, más poderoso y con superioridad de armamentos y de personas, y el enfrentamiento, el choque, no puede ser así, uno contra otro, se usa esto que es la guerra de guerrillas, que es hacer ataques furtivos y esconderse en espacios en donde sean difíciles de encontrar. Este sistema de guerra de guerrillas también lo usaron los vietnamitas en la guerra de Vietnam, que cuando tenían el ejército norteamericano, que era un ejército súper adiestrado, un ejército muy preparado, con armas sofisticadas, sin embargo, perdieron la guerra de Vietnam porque no se pudieron adaptar al espacio geográfico y a la situación de guerra de guerrillas. Que los vietnamitas hacían lo mismo. Por ejemplo, dejaban a una persona, a un francotirador, escondido en espacios estratégicos, y empezaban a matar a uno por uno a los que pasaban del ejército regular. ¿Esto se entiende? Esperen que dejo a ver si hay algo más que les quiero mostrar. Sí, profe, pero Sí, escucho. justo no terminé de entender. ¿En dónde se situaron cuando estaban armando su mini ejército? El lugar es famoso, se llamó Sierra Maestra. Se los muestro. Sigo compartiendo pantalla, ¿verdad? ¿Todavía? Sí, sí. Bueno, a ver si está acá. A ver si se los puedo llegar a mostrar acá. A ver, acá está. Bueno, se los pongo acá para que lo lean del libro, para que vean acá. Se internaron en la cadena montañosa de Sierra Maestra. ¿Se ve? Sí, sí. Bueno, este es el libro que les mandé ayer y que quiero que todo el mundo se descargue, porque van a encontrar un montón de cosas. No hace falta ni siquiera que lo lean todo, pero sí pueden encontrar pequeñas cosas para ayudar a hacer las respuestas. ¿Estamos? Bueno, entonces, volvamos ahí. 1953, se internan en Sierra Maestra, intentan asociarse con los grupos de campesinos que estaban en ese espacio geográfico. Piénsenlo, imagínenselo como un espacio selvático, con mucha vegetación, mucho calor, ¿está?
Bien, en esos espacios les enseñan a los campesinos a defenderse, a manejar armas, y a partir de 1956 hasta 1959 empiezan con esa estrategia de guerra de guerrillas para sacar a Fulgencio Batista del poder. En 1959 logran su objetivo y entran a La Habana, que es la capital de Cuba, victoriosos, y los sacan a Batista, que Batista obviamente se exilia en Estados Unidos. ¿Dónde se va a exiliar? Se exilia en los Estados Unidos, y a partir de ahí triunfan. Bueno, hasta ahí, digamos, cómo se llega a la revolución. Ahora bien, vamos a internarnos un poquito más en qué hacen una vez que llegan. Una vez que llegan, en 1859, obviamente van a intentar hacer cambios principalmente económicos. Estábamos hablando de que ellos estaban en desacuerdo con tener una economía dependiente de los Estados Unidos. Ahora bien, la mayoría de las personas piensa que la Revolución Cubana fue una revolución cubana, inmediatamente fue una revolución comunista. Y no es así, porque lo primero que intentan hacer desde 1959 hasta el 62 es llegar a tratativas con el Estado norteamericano, con el gobierno norteamericano, para que lleguen a un acuerdo y Cuba logre de a poco una independencia económica. Estados Unidos básicamente se les mató de la risa y dijo: estos van a durar en el poder un suspiro y los vamos a sacar enseguida, y ni siquiera quiso hablar con el gobierno revolucionario, porque además no lo reconocía, porque para ellos habían hecho un golpe de Estado a Batista. Entonces, y además iba en contra de todo lo que Estados Unidos quería o necesitaba de ese espacio geográfico, que para ellos era un enclave económico. Entonces, van a pasar un par de cosas que son importantes, y siempre teniendo en cuenta, fíjense lo que vamos a hablar, que estamos dentro de la Guerra Fría. O sea, nunca, de todo lo que vamos a ver, nunca se olviden que estamos en un proceso de Guerra Fría, en donde Estados Unidos va a propugnar por defender y mantener sus espacios geográficos capitalistas, y la Unión Soviética siempre va a estar intentando expandir el comunismo. Entonces, fíjense que cuando vimos el trabajo de la Guerra Fría, vamos a hablar de la política de contención del comunismo de los Estados Unidos. Y fíjense a dónde les va a venir un problema a Estados Unidos, en una isla que está pegadita geográficamente al espacio territorial de los Estados Unidos. Estados Unidos, en el primer momento, digamos, es como que ninguneó y es como que no le dio demasiada importancia. Pero lo primero que trató de hacer es una incursión militar para tratar de sacar a los revolucionarios de la isla. Y esa incursión la hicieron en un lugar que se llama Bahía de Cochinos. Desembarcaron ahí, y ¿quiénes hicieron eso? Y un grupo de cubanos que eran pro capitalismo norteamericano, o sea, pro negociados norteamericanos en Cuba, ayudados obviamente por el ejército norteamericano. Esa incursión militar en Bahía de Cochinos fracasa completamente, y el gobierno revolucionario de Fidel Castro y el Che Guevara los expulsan. Entonces no era tan fácil como pensaban los Estados Unidos sacar a los revolucionarios de ahí. Bien, como las tratativas de que se los reconozca como gobierno no funcionan, Cuba dice: bueno, tenemos que empezar una alternativa para conseguir apoyo. Lo primero que se le ocurre a Estados Unidos para tratar de que la revolución fracase es hacer un bloqueo económico a la isla de Cuba. ¿Qué significa un bloqueo económico? Significa que ningún país que negocie o que sea amigo de los Estados Unidos y que tenga relaciones comerciales con Estados Unidos va a poder comercializar con Cuba. ¿Y por qué hizo esto?
Vieron que estábamos hablando de que muchos empresarios norteamericanos tenían negocios con Cuba y en Cuba. Una de las principales producciones que tiene Cuba, tiene como dos producciones principales, que son el azúcar, la caña de azúcar y el tabaco. Fíjense que los puros cubanos son los puros más cotizados en todo el mundo. Entonces, las empresas norteamericanas, que muchas azucareras que estaban en Cuba eran literalmente el 100% de capital norteamericano. Obviamente trabajaban cubanos y obviamente había algún ejecutivo cubano ahí haciendo de gerente, pero el capital mayoritario era norteamericano. Entonces, cuando llegan Fidel Castro y el Che Guevara al gobierno, toman medidas económicas. ¿Qué medidas económicas toman? Medidas económicas de expropiación de las tierras, expropiación de la propiedad privada. ¿Por qué? Porque ellos pretenden hacer una economía nacionalista a favor de Cuba. Entonces todos los capitales norteamericanos se ven sumamente afectados. Entonces a raíz de eso, en 1962 hay un bloqueo económico. ¿Qué va a hacer Cuba porque si vos vivís en el continente americano, si vos sos un país capitalista y si vos te pones en contra del principal país capitalista y te hacen un bloqueo, ¿con quién vas a comercializar? Entonces lo que decide hacer a partir de ahí el gobierno revolucionario de Fidel y el Che Guevara va a ser aliarse al otro bando, que es la Unión Soviética. ¿Se entiende? Sí, profe. Entonces, a partir de 1962, podemos decir que la revolución cubana es plenamente una revolución comunista, apoyada ideológicamente y económicamente por la Unión Soviética y los países aliados a la Unión Soviética. Entonces, va a comercializar con la Unión Soviética. Y sus exportaciones y sus importaciones van a ser exclusivamente con los países aliados de la Unión Soviética. ¿Cuánto duró el bloqueo económico a la isla de Cuba? Hasta la presidencia de Obama, hasta hace nada. O sea que duró muchísimos años, estamos hablando desde 1962, estamos hablando de los 2000 cuando hablamos de Barack Obama. ¿Qué pasó a partir de que se terminó la Guerra Fría? Ustedes saben que la Guerra Fría empezó cuando terminó la Segunda Guerra Mundial, 1945, 47, 1945, y terminó en la década del 90, con la caída del muro de Berlín, 1989. Y a partir de ahí empezó un proceso de capitalización de esa zona, o sea, la Unión Soviética intentó abrirse al capitalismo. Al pasar eso en la década del 90, Cuba se quedó solita su alma siendo un país comunista. Entonces, desde el 90 hasta los 2000 y pico, en 2010, Cuba no tuvo apoyo económico de nadie. Por eso pasó esto de que mucha gente se iba de Cuba, porque el mayor ingreso que tenían los cubanos era por turismo, pero había mucha gente pobre, no había avance tecnológico. Si uno va a Cuba, la ve como una ciudad atrasada en el tiempo, que se quedó en la década del 60 o 70, inclusive con los automóviles, porque no tenía apoyo de lo que tuvo durante toda la Guerra Fría, que fue en la Unión Soviética. Entonces hubo etapas en las que a los cubanos de clase media baja les faltaba el jabón para bañarse, el papel higiénico para limpiarse la cola, lo mismo que les pasa ahora a los venezolanos, que están sufriendo consecuencias terribles con el gobierno de Maduro. Entonces, conclusión, el bloqueo económico duró muchísimos años y Cuba lo sostuvo durante mucho tiempo con la contrapartida
de que los habitantes pasaron muy mal después de la guerra, después de la década del 90, un montón de escasez. Vamos a tomar otro tema del año 1962 que es muy importante. Les decía, la Guerra Fría, ustedes saben que se caracterizó porque no tuvo enfrentamientos efectivos entre Estados Unidos y la Unión Soviética, sino a través de países satélites como puede ser la Guerra de Vietnam. Hubo un momento muy importante que es clave en la Guerra Fría que se llamó la crisis de los misiles. ¿La escucharon o la pusieron en el trabajo práctico de la Guerra Fría? ¿Se acuerdan? Creo que sí. Sí, Juan. ¿Sí? Más o menos. Bueno, entonces, volvamos a esta etapa en donde la Revolución Cubana estaba en proceso, había grandes cambios económicos en Cuba, en donde Fidel Castro y ahora el Che Guevara, que va a ser el ministro de Industria, el ministro económico, que va a encarar todas estas reformas, encaran estas reformas. Y se alían estratégicamente con la Unión Soviética. ¿Qué hace la Unión Soviética para, digamos, amedrentar a los Estados Unidos? Ustedes fíjense, pensemos un segundito en la situación geopolítica cuando se da que efectivamente Cuba se hace un país comunista. Cuba pegadito, con un espacio pequeño, con un espacio que se cruza en bote. Tiene un país comunista adentro del continente. Si fíjense que Estados Unidos está permanentemente pensando en la política de contención del comunismo en el mundo y tiene atrás en su espalda, en su culo, un grano de pus que es comunista y que cada vez que se sienta le pincha. ¿Se entiende eso? Sí, profe. Entonces, para Estados Unidos tener un pequeño país comunista en un espacio que es completamente capitalista le genera una situación muy compleja. Y la Unión Soviética, para mostrar su poderío, lo que hace es enviar en un barco, en esos portaaviones, va a mandar un montón de misiles hacia Cuba. Y una vez en Cuba van a apuntar esos misiles hacia Washington. Eso fue la famosa crisis de los misiles que duró 13 días, en donde el presidente norteamericano John Fitzgerald Kennedy y el presidente ruso Nikita Khrushchev van a estar hablando permanentemente entre ellos. ¿Cómo van a hablar? Hay una situación que se llama el teléfono rojo, que de hecho existía. Kennedy tenía un teléfono rojo en la Casa Blanca y Nikita Khrushchev o cualquier presidente ruso tenía un teléfono rojo en el Kremlin. Entonces, tenían línea directa entre ellos. A ustedes les parece hoy una tontería porque todos hablamos por el celular y no necesitamos nada, pero quiero decir, en ese momento no existían los celulares, existían las comunicaciones telefónicas. Entonces, había un teléfono en donde hablaban directamente y estaban como tratando de ver quién era el primero que apretaba o que no apretaba el botón rojo para el lanzamiento de misiles, porque si Rusia iba a apuntar misiles a la capital norteamericana, los norteamericanos iban a apuntar misiles, iban a llevar misiles a Moscú, iban a destrozar Moscú, iba a empezar una tercera guerra mundial. En realidad nadie quería una tercera guerra mundial. Entonces hubo diálogos durante 13 días y los rusos finalmente sacaron los misiles de Cuba. Y fue un momento de mucha tensión. Vieron que a Kennedy lo asesinaron, ¿no? Y es uno de los grandes misterios de la historia que todavía no están resueltos porque hay un montón de archivos secretos que los Estados Unidos no dan a conocer y no sabemos cuándo los van a dar a conocer. Kennedy fue un presidente demócrata que, digamos, hizo muchos cambios, así como Barack Obama hizo ahora en este momento, en esta época, cuando asumió, hizo un montón de cambios para los Estados Unidos y para la atención de las clases menos privilegiadas en los Estados Unidos. Kennedy fue un
un presidente demócrata de ese estilo. Y muchos se quejaban de que no era lo suficientemente agresivo para con la situación de Cuba. Vieron que le conté de la película El Irlandés, que está en Netflix, que habla sobre este grupo de matones ítalo-norteamericanos, irlandeses, como las películas de gángster, que están enojadísimos porque ellos perdieron un espacio que era Cuba, donde hacían sus negocios, y este presidente no logra hacer que Cuba vuelva bajo el dominio de los Estados Unidos. Entre esas cosas, muchos dicen que por ahí viene el tema del asesinato de Kennedy. También asesinaron a su amante, la actriz súper famosa, súper linda, preciosa, que es Marilyn Monroe. La mataron haciendo ver que había tenido una sobredosis. Pero se sabe que, por cómo estaban dadas las cosas, ella sola no se dio esa sobredosis de drogas, sino que se la dieron. Evidentemente tenían miedo que esta mujer contara secretos que le haya contado Kennedy en el fragor de sus situaciones de alcoba. Entonces, hay un montón de misterios en torno a la muerte de Kennedy, cómo fue asesinado, a pesar de que se descubrió quién fue. Obviamente enseguida apresaron a su asesino, que se llamaba Oswald, que había estado en la Unión Soviética. Entonces, bueno, hay un montón de especulaciones, pero básicamente tiene que ver con un montón de intereses económicos y tiene que ver con esta Guerra Fría, en la que muchos lo acusaron de no ser lo suficientemente agresivo para con algunas situaciones, entre ellos la Revolución Cubana. Hasta ahora vamos bien. Sí. Hello, Will. Sí, profe. Bueno, ¿alguna pregunta de lo que estamos contando? Chicos, no, sigo. Sí, Brisa. No, yo no. Ah, ok. Entonces, ya nos falta poquito para terminar la explicación. Entonces, teniendo en cuenta que ya pasó la crisis de los misiles, vamos a encontrar que para mantener una revolución en marcha, dice Fidel y dicen todos los que hicieron revoluciones exitosas, que hay que eliminar cualquier tipo de persona que dentro de la revolución piense distinto. Y así, cuando el grupo que inició la revolución tuvo diferencias internas, Fidel apartó, los metió presos o aparecieron lamentablemente muertos aquellos que estaban en contra de lo que Fidel pensaba que era una medida que iba a ir a favor de la revolución. Por ejemplo, pusieron preso a un líder revolucionario como fue Camilo Cienfuegos, que eso después, si quieren, lo leen en el texto. También empezó a haber algún tipo de diferencias entre el Che Guevara y Fidel Castro. Entonces, ¿qué quería el Che Guevara? Quería expandir la revolución hacia América del Sur. ¿Por qué? Porque él era argentino. Entonces quería que estas medidas que él estaba tomando en Cuba se llegaran hasta el país Argentina y al resto del mundo oprimido por el capitalismo opresor, bla, 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 bla. Entonces, va a ser un par de viajes. Un viaje va a ser a los países africanos, expandiendo estas ideas. Otro viaje lo va a hacer y va a empezar su campaña para hacer expandir estas ideas revolucionarias a el resto del continente americano, hacia Sudamérica. Obviamente va a ir a Venezuela, Colombia, va a llegar a Bolivia. En el año 1967, el Che Guevara llega a Bolivia. En Bolivia, el gobierno, el ejército boliviano lo toma preso y lo mata. Digamos, como el ejército boliviano, que no es tan poderoso, logra hacer esto. Obviamente, como ya se lo imaginarán, Estados Unidos, con su base de inteligencia, que es la CIA, que ya los deben conocer, los señores de traje, de anteojos negros, la CIA hizo un trabajo como le corresponde, un trabajo de inteligencia, y
lograron apresar al Che y lo mataron. Y para darse, o sea, para que todo el mundo supiera que lo habían matado de verdad, le pusieron una hoja de diario acá encima de él y con la fecha para que sepan que es el Che Guevara. Lo llenaron de agujeros el Che Guevara y lo mataron. Ahora bien, muerto el Che, se acabó la expansión de la revolución. Sin embargo, lo que el Che logró es expandir las ideas. Estamos hablando de 1967. Para la década del 70 va a haber un montón de jóvenes que van a expandir estas ideas por toda América Latina y obviamente también por Argentina. Y para la década del 70 vamos a ver cómo se forman estas ideas de revolución y de rebelión, de que si Cuba pudo, toda América Latina puede sacarse los yugos y las cadenas económicas de Estados Unidos y del capitalismo opresor. Esto que estoy diciendo yo son palabras de la juventud de la década del 70 que pensaba que a través de la violencia se iba a llegar a eliminar al sistema capitalista. Hoy en el medio de la Guerra Fría, donde no sabían quién iba a ganar, estaban peleando por un sistema comunista parecido al de Rusia. Entonces, estos grupos guerrilleros, ¿por qué? Porque hacen guerra de guerrillas, estos grupos guerrilleros y usan métodos guerrilleros. Estos grupos se fueron expandiendo por toda América Latina con grupos guerrilleros en Paraguay, en Bolivia, en Colombia y en Argentina. ¿Por qué digo esto? Porque estos grupos que estaban en contra de la dominación norteamericana, en contra del capitalismo y el imperialismo, se van a expandir y van a ser esos grupos guerrilleros los que van a ser reprimidos durante la última dictadura militar. ¿Entienden por qué llegué hasta acá? En 1976, cuando Argentina asume un golpe militar, a los primeros que van a intentar de reprimir es a estos grupos de izquierda que piensan en contra del sistema capitalista. ¿Me siguieron hasta acá? Sí, profe. ¿Se entendió? Quiero decir, digamos, esto es una explicación de lo que fue la Revolución Cubana y cómo toda la Revolución Cubana está relacionada con la Guerra Fría y cómo todo esto, Revolución Cubana, Guerra Fría, expansión de las ideas del Che, van a llegar hasta en línea directa hasta la década del 70 y hasta la formación de las guerrillas en América Latina y después la represión de esas guerrillas en las dictaduras de América Latina. Hay una línea directa entre estos temas y los que vamos a ver hacia fin de año. ¿Estamos? Esperen que... si no hay preguntas, ya les digo qué vamos a hacer para la clase que viene. Tienen como tarea, deber o como lo quieran llamar, mirar el video que tienen en el link del trabajo. Y ahí lo van a mirar, lo vamos a discutir y vamos a empezar a contestar preguntas una por una. Y así ustedes pueden ir resolviendo el trabajo y después lo van a entregar de manera fácil. ¿Está? Entonces, van a mirar el video y si quieren, van a mirar, o sea, no si quieren, sí, se los recomiendo fervorosamente, miren de la página 51 a la página 60 o 62 de el libro de Historia 5. Yo creo que con eso vamos a estar súper bien para resolver el trabajo práctico de Revolución Cubana, que lo vamos a ir resolviendo clase por clase. ¿Estamos? Sí, profe. Esperen que tomo una vez más lista por las dudas. Yo estuve haciendo un resumen, profe, de todo lo que dictó, así que... ¿Te quedó claro? ¿Lo dije demasiado rápido o se entendió bien? No, sí, se entendió bien. Bueno, chicos, nos vemos. No sé si voy a poder hacer la clase de los martes. Después lo voy a hablar con la profe. Me parece que la vamos a dejar una vez por semana y solo los jueves. ¿Estamos? Nos vemos la semana que viene y los libero. Profe, Chao, chicos, nos vemos. Chao, chao. Chao, profe.